Gloria a Jesús, aleluya, vive Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12, gloria a Dios. Con la boca podemos alabar al Señor y con nuestra mano podemos buscar su palabra, gloria a Jesús. Vive Jesús. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor añade bendición a su palabra. Buen Dios, Padre eterno, delante de ti venimos, Señor amado, para presentar tu palabra que ha sido leída. Te damos gracias, Señor amado, porque día a día ella es nuestro alimento, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú ministres a cada una de nuestras vidas de una manera especial. Tú conoces a tu pueblo, tú conoces nuestras vidas, Padre. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Tú conoces, Señor amado, cada circunstancia, cada problema, Dios mío. Tú conoces nuestras peticiones, tú conoces nuestros deseos, Señor amado. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú ministres de manera especial a nuestra vida. Si hay alguno que se encuentre enfermo, Padre, dice tu palabra, Señor amado, que tú eres nuestro sanador, Señor amado. Yo te pido que tú pongas tu mano sanadora donde quiera que se encuentre cada uno de mis hermanos y puedan recibir la sanidad. Sabemos, Padre, que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Dice tu palabra que por tu llaga, Padre, nosotros hemos sido curados. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú reprendas, Dios mío, toda malicia, todo aquello que impida, Padre, que podamos recibir tu bendición de lo alto. Espíritu Santo de Dios, prepara los corazones, Padre Santo, que podamos escuchar tu palabra, que no haya nada que, Señor amado, interrumpa, Padre, que podamos, Señor amado, escucharte, Señor amado. Glorifícate, Dios mío, Señor amado, por medio de tu palabra, aquellos que nos escuchan a través, Dios mío, de Facebook Live. Ministra también a su vida. Tú conoces, Señor amado, cada necesidad. Te pido que tú, según tus riquezas y gloria, Padre, tú soplas en esta tarde, Dios mío. Sabemos y entendemos que necesitamos de ti, que necesitamos diariamente una palabra tuya. Renueva nuestra fuerza, Dios mío, como el búfalo, para poder continuar, para poder seguir hacia adelante. No permitas, Padre, que el devorador, Dios mío, Señor amado, destruya nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, sino, Padre Santo, que podamos, Señor amado, con la confianza, Padre, y el poder que tú has dado a tu iglesia, a tu cuerpo, podamos, Dios mío, resistir y reprender toda trampa del enemigo contra nuestra vida. Padre Santo, yo me pongo en tus manos, pasa carbón encendido por mis labios, Padre, que no sea yo, sino que sea tu corazón puesto en mí, y que tus palabras sean puestas en mis labios, Padre, y que tú ministres, Dios mío, a tu pueblo, a nuestra vida de manera especial. Me encargaré de darte toda la gloria y la honra, Padre, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra. Amén, Señor. Amén. Señor, la bendición a su palabra. Se pueden sentar. Vive Jesús, aleluya. Familias destrozadas, enfermedades y una conciencia atormentada. Estas son algunas de las consecuencias de ceder a la tentación. ¿Cómo podemos evitar caer en ella? Hablamos mucho de la tentación, pero ¿qué es la tentación? La tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo. Por ejemplo, mientras usted va de compra, ve algo que le gusta y piensa que sería fácil robárselo sin que nadie lo viera. Pero su conciencia le dice que no lo haga. Así que se rechaza ese pensamiento y se va. En ese momento le ha ganado la batalla a la tentación. Porque pudiste decir no en el momento cuando llegó la tentación a tu vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tentación? El Señor nos habla. Y Él sabía que Él sería de este mundo. Y Él sabía que íbamos a ser tentados. Porque Satanás siempre va a estar ahí
dispuestos a hacernos caer. Pero que realmente nos dice su palabra, que alguna vez nos sentimos tentados a hacer algo malo, no nos convierten en malas personas. La Biblia reconoce que todos nos enfrentaremos a tentaciones, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo que de verdad importa es cómo reaccionamos ante ellas. Algunas personas se recrean en ese mal deseo y tarde o temprano terminan cediendo, mientras que otras lo rechazan de inmediato porque saben que están mal. Vive Jesús, aleluya. La tentación es una parte inevitable de nuestro mundo, caído. Va a ser inevitable que no llegue la tentación a nuestra vida. No podemos escapar de ella. La tentación también tiene muchas caras. Hay, por ejemplo, la tentación material, que es la codicia por tener cosas materiales. Esa es la tentación, ¿verdad? Material. Puede ser tan grande como una casa o tan chiquita como una sortija. Puede ser tan brillante y deslumbrante como un Mercedes-Benz nuevecito, o tan aburrido y polvoriento como un viejo escritorio. Sin embargo, ¿quién no se ha sentido esa codicia de tener cosas? El ser humano por lo natural desea tener y tener y tener. Y no es malo tener, sino es poner la mirada en las cosas que merecen y amar esas cosas más que a Dios. Y muchas veces, muchos han sucumbido, ¿verdad?, tontamente al deseo de obtener mucho en esta vida y olvidarse de que lo más importante es la salvación. Es tener un corazón agradable ante los ojos de Dios. Hoy vemos mucha gente que se afanan por trabajar, por ganar riquezas, inclusive aún hasta los domingos. Dicen, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Y no han puesto a Dios en su confianza, no han puesto a Dios como su amigo, no han puesto a Dios como su guianza, de que Él es nuestro Padre y que Él sabe que tenemos necesidad aquí en la tierra. Pero cuando tú y yo ponemos a Dios en el primer lugar en nuestra vida, todo nos va a ir bien. Pero cuando nos desviamos del propósito de Dios y ponemos las cosas de abajo, de aquí en la tierra, y nos olvidamos que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, entonces nuestra vida lo que viene es destrucción. Entonces tal vez muchos van a adquirir riqueza, pero la riqueza espiritual no la van a tener en sus corazones, porque la riqueza espiritual es lo más importante que cada creyente debe de proponerse a adquirir. La riqueza que acumules allá arriba en los cielos es la que te va a traer a ti la salvación eterna. También hay lo que llamamos tentación personal, que es la codicia por tener fama, autoridad, poder o control sobre otros. Puede ser algo tan simple como la codicia por un título, como el de presidente o de doctora o de profesora o hasta juez. Y no hay nada malo de que uno tenga, ¿verdad?, esos títulos o estos puestos, sino hasta que la codicia se manifiesta y dice, tú te mereces eso por lo que puede significar para ti. Por eso vemos gobiernos corruptos, presidentes que tratan de luchar por obtener, ¿verdad?, la posición de un liderazgo, y a toda cuesta hacen muchas cosas por obtener ese título. ¿Por qué? Porque su corazón es lo que hay, querer tener el poder. Finalmente tenemos la tentación sexual, que es la codicia por otra persona, o en realidad la codicia por el cuerpo de otra persona. Son aquellos deseos de tener
lo que no es nuestro, ya sea legal o moralmente. En el capítulo 39 nosotros vamos a ver un gran ejemplo de un joven que fue tentado. Y este joven, a pesar de que él fue tentado, él pudo vencer la tentación. Y ese joven se llamaba José. En el capítulo 39 nosotros vemos la historia de este joven. Y vemos cómo José batalla con la tentación sexual. En ese capítulo 39 nosotros vemos, ¿verdad?, la tentación en la cual José se enfrentó. Por eso el título del mensaje de esta tarde, yo le he puesto: deseo viene de adentro. De adentro de nuestros corazones que vienen nuestros deseos pecaminosos, de esta carne, que desde un principio, cuando Adán y Eva pecaron, sabemos que el pecado entró en cada una de nuestras vidas. Y en este capítulo nosotros nos vamos a enfocar en 4 cosas importantes en esta historia. La número 1, vemos cuando la integridad triunfa. Vamos a ver también cuando la tentación ataca. Vamos a ver también cuando la santidad brilla. Y también vamos a ver cuando la injusticia hiere. En este pasaje veremos cómo José trata con tentaciones sensuales increíbles y cómo obedece a la voluntad de Dios en vez de violar el código moral de Dios. Sin embargo, su decisión le cuesta cualquier cantidad. Pasa de tener una de las posiciones más altas y más respetadas como esclavo en Egipto a ser sentenciado a la cárcel por muchos años. Sin embargo, lo más atentador de esta historia es que Dios nunca abandona a José. En realidad, Dios usa esta experiencia para prepararlo para un puesto aún mejor en el reino egipcio. Si nosotros miramos un poco acerca de los antecedentes de José, como hablaba el siervo Casio mientras ministraba, nosotros vemos la historia de José, de cómo los hermanos de José lo odiaban. Lo vendieron a un grupo de ismaelitas que viajaban en caravana a Egipto. Los hermanos le dicen al papá que un animal había matado a José. Y el pobre Jacob, como todos saben en la historia, quedó deshecho pensando que su querido hijo estaba muerto. Para los hermanos, José había desaparecido para siempre. Tal vez hasta había muerto para ellos. Eso era lo que ellos creían acerca de José. Pero estaban equivocados acerca de que José, a pesar que se encontraba sin hermanos y sin padre, él se encontraba con uno en el cual él había aprendido y conocido desde su niñez. Él sabía que Jehová estaba con él. Él sabía que Dios lo estaba acompañando. Él sabía que los pasos de él eran dirigidos por Dios. Y que tal vez, aunque él no entendía muchas cosas en su vida, él estaba seguro de que Dios tenía el control de todas las cosas. Y que Dios estaba con él y que Dios no lo iba a abandonar. Vive Jesús, aleluya. José estaba vivo. Estaba coleando, como dicen en mi país. Estoy vivo coleando, no me ven que estoy aquí. Cuando vemos el primer punto de esta historia, cuando la integridad triunfó, cuando nosotros comenzamos a leer en Génesis 39, y le voy a invitar a que vayan a la Biblia, para que sí juntos podamos leer esta historia y podamos comprender el relato de ella. Dice la palabra del Señor en 39 de Génesis, comenzamos a leer del 1 al 6, y la palabra del Señor nos dice: llevando pues José a Egipto,
Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora vemos en este capítulo del 39 de Génesis, en donde nos explica que ya José se encontraba ahora en un país, una cultura que no le conocía, y rodeado por un idioma que no entendía. José era el chico que Raquel siempre había deseado, el hijo favorito de Jacob, quien fue vendido como esclavo y forzado a Gloria a Dios. Esto siempre pasa. Y forzado a una situación que era aún peor que la cisterna en la cual sus hermanos lo habían aventado al principio. José es vendido a un hombre llamado Potifar, quien es descrito aquí como el capitán de la guardia. Potifar estaba en las Fuerzas Armadas, era un oficial muy importante. Inclusive hay un historiador judío llamado Alfredo Edersheim, nos dice que Potifar era el jefe de los verdugos. Realmente a Potifar había que tenerle mucho miedo. Era un hombre militar de mucha experiencia, con poder sobre la vida y la muerte de una persona. Pero me encanta el capítulo 2 del capítulo 39 de Génesis, cuando la palabra de Dios nos dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y en el versículo 3 nos dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea que a pesar de que José era un joven en el cual había inmigrado a un país que no era su país, Dios estaba con él. Y era un hombre, era un joven que dice que su hermosura, que su aspecto era una hermosura semblante, y esa bella presencia estaba sobre él. Amén. Dios, a pesar de lo que José estaba atravesando, Dios estaba envuelto íntimamente en la vida de José. Él lo guiaba, y es él el que hace Potifar mira a José con buenos ojos. Es obvio que el secreto del éxito de José era Dios. Amén. La buena suerte no tenía nada que ver con José, sino que era Dios mismo que estaba con él. Era Dios mismo que lo acompañaba. Era el mismo Dios que estaba con él, porque José tenía, a pesar de todas sus circunstancias, tenía confianza en Dios. Él creía en Dios. Lo que José hace como sirviente es una ilustración muy poderosa de lo que Jesús le iba a enseñar a sus discípulos 100 años después, en Mateo capítulo 25, versículo 21. Hiciste bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Qué
una palabra, cuando la palabra misma nos revela y nos enseña esta historia acerca de José, que la fidelidad de José hacia Dios lo hizo engrandecerse delante de su Señor y halló gracia delante de Potifar, y Potifar lo puso en grande en su casa, en todo. Yo le decía al hijo de Ocasio, porque tomamos unas preguntas, y eran preguntas acerca de eso mismo, acerca del trabajo, cómo trabajamos a nuestros jefes, qué comportamiento vamos a tener, la situación cuando llega dentro del trabajo, cómo nosotros la vamos a poder, ¿verdad?, controlar, o qué vamos a hacer en el momento cuando se acerca, ¿verdad?, el jefe nos llama la atención, cómo vamos nosotros a contestar. Y esto es un ejemplo de este joven, que él trabajó para un hombre poderoso y se sometió a él, hizo las cosas bien, y la gracia de Dios estaba sobre él, que lo puso en grande. Y yo le decía eso al medio de Ocasio: tú no puedes llegar a lejos si tienes a Dios en tu vida. Si tú pones a Dios en primer lugar, tú verás cómo Dios te va a levantar, cómo Dios te va a bendecir. Pero necesitas poner primeramente a Dios en la vida tuya, y así como a José, así mismo Dios quiere de cada joven en este tiempo. José usa todo lo que tenía a su disposición, y Dios honra sus esfuerzos. Este oficial tan importante reconoce que José no era un hombre cualquiera. Cuando tú sales allá afuera, tu comportamiento da que ver a mucha gente. Cuando tú vas afuera, tu manera, tu actitud de hablar, de ser, deja que hablar muchos, y sorprenderás a muchos por la manera de tu ser. Y eso fue lo que pasó con José. En él había algo diferente, algo que cautivaba la atención de los demás, algo que hacía decir: oh, este joven es diferente, hay algo en él especial, hay una gracia hermosa sobre este joven. En realidad, José tenía un testimonio tan extraordinario que Potifar, y Potifar era reconocido. Pero el testimonio de José era más extraordinario que este hombre, que tenía una posición alta en la sociedad. Potifar, quien adoraba a los dioses falsos de Egipto, se daba cuenta que José servía a un Dios muy grande y muy especial. Y Potifar llega a la conclusión de que el Señor estaba con José, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. Qué maravilloso sería si cada cristiano de hoy tuviera esa clase de testimonio tan brillante por nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, el capitán de la guardia pone todo lo que posee en las manos de José. ¿Se imaginaban qué tal promoción de ser un esclavo común? Probablemente uno de los muchos esclavos en la casa de Potifar, a ser encargado máximo de la supervisión de la casa militar más importante de Egipto. Por eso un empleado, una empleada fiel siempre hace el mejor trabajo posible para su jefe o su jefa. No lo que le hace ser más fácil a ella. No, voy a trabajar y hacer de esta manera porque se le hace ser más fácil, pero estás incumpliendo las instrucciones de cómo tú trabajar. Por eso es importante que a cada empleo que vayamos nosotros cumplamos con nuestro trabajo y lo hagamos con mucho amor, como que es para el Señor, para poder hallar gracia delante de nuestro jefe. José estaba realmente prosperado. Aquí vemos a un esclavo que se había ganado el derecho a ser respetado. Cuanto más grande el éxito, más grande la estima, que inevitablemente lleva a grandes momentos de una
que él tuviera esa bendición de parte de Dios, eso no lo aislaba de Satanás. No importa cuán grandes sean nuestros éxitos aquí en la tierra, debemos estar atentos porque es en esos momentos en el que el enemigo ataca. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado, tenga mucho cuidado que no caiga. Si Satanás pudiera agarrarnos desprevenidamente, nos podía derribar en cualquier momento. A Satanás se le hace fácil destruirnos. Eso es como tú apagar la luz y prenderla. Y cuando menos lo esperamos, nos podemos encontrar en una situación comprometedora, especialmente si hemos flaqueado de alguna forma. En el capítulo 6 del versículo 6 del capítulo 39 nos dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era guapo, era hermoso, bien parecido. No hay nada de malo que nosotros, ¿verdad?, seamos hermosos. No hay nada de malo, ¿verdad?, que podamos ser, ¿verdad?, personas que Dios nos dio una apariencia hermosa. Pero con estas cualidades, cuando somos hermosos, mayormente, ¿verdad?, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, también adultos, cuando somos así hermosos, estas cualidades también vienen grandes tentaciones. Y vemos a una mujer hermosa y decimos: oh, qué bella mujer. Y llega la tentación en nuestra vida. O vemos un hombre hermoso y lo miramos y lo deseamos y lo codiciamos dentro de nuestro corazón y decimos: oh, qué hombre tan guapo, tan hermoso. Y llega la tentación a nuestra vida. Vemos también que en nuestra vida, ¿verdad?, llegan grandes tentaciones. Vemos a un chico, ¿verdad?, que prácticamente José tenía todo. Tenía fama, tenía poder, tenía autoridad, tenía respeto, tenía el favor de Dios. Encima de todas estas cosas sabemos que era hermoso y sin quererlo, y sin él quererlo, atraía a las mujeres. Por eso no nos sorprenda que el enemigo del alma de José, el diablo, se concentrara en sus características físicas. Ya Satanás le tenía preparado un ataque a José. Y en esta historia, en la parte de la historia del 39, del 7 al 10, vamos a ver cuándo la tentación ataca a José. Y dice la palabra en el versículo 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La esposa de su amo le había dicho a José: ven, acuéstate conmigo. Potifar no era el único que encontraba a José simpático. A la señora de Potifar también parece haberle caído bien a José. Sin embargo, sus intenciones no eran exactamente las de su amo, las de su esposo. La esposa de Potifar no fue nadita de sutil, fue directamente al grano. Le dice: acuéstate conmigo, hagamos el amor. Me pregunto si el interés sexual de la señora Potifar por José habría sido motivado por otras razones. Nosotros podemos pensar muchas cosas. A lo mejor era porque estaba celosa de Potifar, por la estima que su esposo le tenía a José, o capaz Potifar estaba muy ocupado de entre cosas que hacía él, ¿verdad?, como jefe, que no se dedicaba tiempo a ella. No le satisfaría
ni física ni emocionalmente. O tal vez se quería vengar de su esposo. Conociendo los valores morales de la cultura egipcia, Potifar probablemente tenía otras mujeres en su vida. Además, en ese tiempo, las egipcias eran de lo más liberadas. Sin embargo, el texto nos da la razón más obvia de que la atracción de la señora Potifar por Josué simplemente dice que José era hermoso de semblante y tenía bella presencia. José era guapo, era lindísimo, y a ella le gustaba a él. Y dice el versículo 8, y él no quiso. Era joven, podía tener la oportunidad de ceder a la tentación, pero dice la Escritura que él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. En pocas palabras, mi jefe, mi amo, tiene confianza en mí, y él tiene una confianza en mí, y yo no voy a traicionar la confianza de mi amo. Él le dijo a ella: mi amo ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Mira, hasta la mujer se la dejó en cargo para que la cuidara. Sin embargo, a José no le interesó el deseo de la sensualidad. La tentación que llegó a su vida no se enfocó del plan divino, del propósito en el cual Dios lo había puesto. Él no iba a traicionar la confianza de su jefe, de su amo. Él amaba a su amo, él respetaba a su amo, y eso iba mucho más allá, por encima de las ofertas que Satanás le había ofrecido a José. Él estaba bien puesto, bien firme en donde él estaba parado. Él sabía lo mucho que había sufrido. Él sabía que Satanás venía desde su niñez queriéndole destruir su vida. Pero como él tenía relación e intimidad con Dios, él no flaqueaba ante las tentaciones, ante las circunstancias, ante las dificultades que venían a su vida, sino que se mantenía firmemente creyendo a aquel que había conocido. El servir a Dios es un compromiso en nuestra vida. El servir a Dios no es cualquier relajo. El servir a Dios conlleva a una obediencia en nuestras vidas, que podamos ser de buen grado para Él, que podamos hallar gracia, así como Josué había gracia en Él, porque Jehová en todo tiempo estaba con Él. Muchas veces Satanás nos roba muchas de nuestras bendiciones y nos las quita de nuestras manos, y comienza a meter en nuestra mente muchos curazanapos, muchos pensamientos en contra de la voluntad de Dios, y muchas veces queremos mantenernos en ese círculo vicioso, dejando que Satanás nos destruya en vez de despertar de esa letanía y comenzar a ver las maquinaciones que Satanás presenta sobre vosotros, y comenzar a reprender en el nombre de Jesús, para que ninguna de esas tentaciones que llegan a nuestra vida destruya nuestra relación con Dios. Es decir gloria a Dios y aleluya. El lento lanzar, el lento hablar en lenguas. Gloria a Dios. Pero qué difícil se le hace a mucho vivir en obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios trajo su palabra, Él sabe que nosotros la podemos cumplir. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, pero a causa del pecado del hombre, esa ley no puede ser perfecta en nosotros, porque nuestra debilidad humana del pecado que entró el hombre nos hace susceptible a ella. Pero ahí está el Espíritu Santo
de Dios. Los deseos de la carne nos hacen a tener enemistad contra Dios. No nos permite relacionarnos con Dios. Satanás quería romper esa intimidad, ese vínculo que tenía José con Dios, haciéndolo caer, para que después de caído, no pudiera tener esa relación íntima con Dios. Porque eso es lo que perdemos cuando caemos. Perdemos de tener esa relación, esa intimidad, esa comunión con Dios en nuestra vida. Pero José dijo, no, ni por muy hermosa que te vea, ni por muy bella que tú te veas, ni por los atavios que te has puesto, no. Ese es el hombre de Dios y la mujer de Dios, que cuando llega la tentación a su vida dice, no, hay algo más valioso en mi vida, que trae gozo, que trae paz, que trae felicidad, que trae vida eterna, para yo desperdiciarlo por una tontería, un placer que en el momento está y luego se va. Pero el gozo del Señor es para siempre. La bendición que Dios hace al hombre es para siempre. Y dijo la mujer de su amo, es aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él podía también escaparse del hombre. Del hombre nosotros nos podemos escapar, pero de Dios nosotros no nos podemos escapar. Las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan. Las consecuencias de nuestro pecado nos destruyen. Satanás siempre va a preparar un plan para sus hijos, para hacerlos separar de Dios, para hacerlos retirarlos de Dios. Y no nos damos cuenta las estrategias de Satanás, las mentiras de Satanás. Y queremos mantenernos ahí, como una ovejita que va al matadero. Si Dios permitiera darle paso a Satanás, ya Satanás nos degollaría. Ni estuviésemos aquí, ni estuviésemos buscando a Dios. Estuviéramos en el infierno allá, porque ese es el propósito de Satanás, de adquirir nuestra alma. Y una vez que agarre nuestra alma, dice, este es mío, ya está atado. Y usted se va conmigo también para allá, para el infierno. Hablando ella, José, cada día. Mira, la Escritura dice que esta tentación no vino un día. Esta tentación venía a José todos los días. ¿Tú sabes cuántas margaritas esa mujer le hizo a José al frente de él en la cara? ¿Sabes cuántos bailes seductores, exóticos, para hacer caer a Josué? ¿Cuántos vestidos se habrá puesto para provocarlo? No podemos caer en las redes de Satanás. No podemos dejar que Satanás nos destruya. No podemos permitir a Satanás que caigamos en el engaño de él, porque él es padre de toda mentira. Él vino para robar, él vino para matar y él vino para destruir. La inmoralidad impregnaba a la cultura egipcia. Los hermanos de José tampoco habían sido aún techados de perfecciones. Así que en medio de este ambiente, su resistencia aún es más admirable. Gloria a Dios. José vio que sus hermanos lo rechazaron. José vio el trato que vivió con cada uno de ellos. Él vio que se alejaba de su país. Él vio que se alejaba de su familia. Él vio tantas cosas que afligían su corazón. Y cuando le llegó esta situación, su resistencia
cuando José resistió esta tentación, el conocimiento que José tenía de la ley de Dios era limitado, era muy limitado. Pasarían otros 400 años más tarde, antes de que el Señor sacara a su pueblo, a los judíos de Egipto, y los llevaría a la tierra de Canaán. Y es en el monte Sinaí donde se escucha la voz impresionante de Dios cuando le dice a los israelitas en Éxodo 20, 14 y 7: no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero a pesar del conocimiento limitado que José tenía de la ley de Dios, a pesar de los malos ejemplos de su familia y de los egipcios, a pesar de sus propios deseos y tendencias naturales, y quizá más importante, a pesar de la oportunidad que José tenía de cooperar en un ambiente relativamente secreto y seguro, aún así Josué resiste. Hay gente que pone excusas y dice: no, porque yo caí, porque es que fui tan débil. Santo, aleluya. No, es que como me habló así de esta manera, pues yo caí. Y ponemos muchas excusas. Como a Eva, ¿verdad? Cuando pecó, la excusa: no, Señor, la serpiente, no, que no. Porque para eso somos inteligentes, ¿verdad? Siempre ponemos las excusas para tapar, ¿verdad? Nuestro pecado, para tapar. Muchas veces las tentaciones que llegan a nuestras vidas, si ponemos como excusa eso para taparlo. Pero no, la decisión la tomaste tú. Tú fuiste el que elegiste en querer ceder o no la tentación. Y José decidió rechazar la tentación. Y si Jesús pudo, y si José pudo, ¿por qué tú y yo no podemos? Santo, aleluya. ¿Qué es lo que impide que tú rechaces la tentación? Porque eres débil en ella. Dice que la carne es débil, pero el espíritu, ¿verdad? El espíritu es fuerte, el espíritu nos ayuda a que podamos vencer esa tentación. Santo, aleluya. Hay por lo menos 3 razones por las cuales José resiste continuamente esta tentación sexual. Primero, José no quería violar la confianza de Potifar. No la quería violar. José sabía que Potifar confiaba totalmente en él, aún dejándole su esposa en cargo. De otra forma, ¿por qué podría este hombre tan poderoso a José a cargo de todo? Él confía en José. Nadie va a dejar su casa, ni su esposa o un amigo. Nadie lo va a hacer. No, quédate ahí con mi esposa. No, huye, corre, vete. No ceda a la tentación. Gloria. Porque sabía que José nunca, Potifar sabía que José nunca se aprovecharía de los avances amorosos de su esposa, de su comportamiento que probablemente sabía que sucedería. Potifar sabía la mujer que tenía, sabía que era seductora. Si eso es una práctica común en inicio, las mujeres ser seductoras. Y con todo eso, él sabiendo cómo era su esposa, dejó a José a cargo de ella. Gloria. Santo, aleluya. Porque él sabía que aunque su mujer era una seductora, él sabía que podía confiar en José. Y que por más seducción que traía la mujer Potifar a José, él sabía que José le iba a decir que no. Potifar tendría que haber sido bien cándido para no darse cuenta que su esposa se interesaría en José.
Esto hace la responsabilidad que le da y la confianza que pone en él aún más lo hace increíble. Número 2. José no violaría sus condiciones espirituales. Él no iba a comprometer esa relación con Dios. Él no iba a comprometer esa convicción espiritual con su padre. Él no iba a desobedecer a Dios. A pesar de que su comportamiento de la ley de Dios era limitado, él conocía a Dios personalmente. Él tenía una relación íntima y personal con su Dios. Por eso no hay nada más bonito que el creyente de estos tiempos aprenda a tener esa cercanía con Dios. Conocer a Dios personalmente. Tener esa relación íntima con Dios. Él sabía en su corazón que era malo tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar o con cualquier otra mujer que no fuera su propia esposa. Sus valores morales eran muy altos. Él no se permitiría a sí mismo pecar contra Dios. Y tercero, José resiste esta tentación porque no quería dañar la reputación de Dios. Mira cuán José estaba interesado en mantener esa representación de su Dios en su vida. Y muy pocos de nosotros representamos a Dios en nuestras vidas por nuestros hechos y nuestros actos. No hay una representación genuina en el que podamos marcar y hacer la diferencia ante un mundo caído. Y tercero, dañar la reputación de Dios. Esa es la tercera parte importante acerca de esta historia. No nos olvidemos que Potifar estaba muy consciente de la fe de José en Dios. Él había observado las condiciones morales y éticas de este joven, que estaba basado en su relación con Dios. Por eso es que Potifar confiaba en él plenamente. Si José violaba la voluntad de Dios en este asunto, ciertamente que esto interferiría con cualquier interés que Potifar pudiera haber tenido en el único y verdadero Dios. José se hubiera destruido su testimonio. Un hombre teólogo que se llama Kevin McCartney nos da un toque de realismo en este asunto cuando dice: esta no era una tentación cualquiera. La tentación de José no era una tentación cualquiera. José no era de piedra, ni era una momia. Era un hombre de sangre, un joven de sangre ardiente que estaba en sus 20 y pico de años. Esta no era una tentación que él estaba llevando de un solo día, sino una tentación constante, día tras día. Hay una vieja historia que cuenta que cuando José le estaba hablando a la señora Potifar de Dios, y eso parece ser que sucedió cuando ella quería tener relaciones con él, dice que ella levantó el vuelto de su falda y tapaba el busto del Dios que estaba en la cámara. Y dice: ya, Dios no nos puede ver. Dios no nos puede ver. Ya estamos tapaditos, mira, tapé ya el Dios, ya lo tapé. Pero ese Dios de la esposa de Potifar no tiene ojo. Pero Josué le contesta: mi Dios ve. Mi Dios ve. Mi Dios está mirando. Mi Dios está viendo. Mi Dios está observando. Mi Dios sabe lo que yo
Mi Dios ve. Si el tuyo no ve, el mío sí ve. No creas la mentira de que Dios no está al tanto del pecado secreto. Como José, ten presente que todo pecado es contra Dios, que lo sabe todo. Una vez, en cierta ocasión, alguien dijo: ¿cómo es que la suerte solo nos toca una sola vez? ¿Verdad que sí? Mira, la suerte me tocó, aunque sea una vez en mi vida. ¿Verdad que hemos escuchado a gente hablar de estas palabras? Pero ¿saben qué? Pero la tentación me toca la puerta todos los días. Mira qué irónico, ¿verdad? La suerte me llega por una vez solamente en mi vida, pero sin embargo el pecado está constante, accediendo día a día a mi vida. José era un chico joven, con todos los deseos y pasiones naturales de la juventud. No tenía amigos, sus hermanos lo habían abandonado y era un extraño esclavo en esta tierra lejana. Esta mujer persistente lo debe de haber tentado tremendamente. El diablo seguro que le tiene que haber susurrado al oído a José. Y me imagino que Satanás en ese oído le decía a José: después de todo, José, ¿por qué no? Nadie te conoce aquí. Acepta lo que ella te ofrece. La moralidad en Egipto es libre y fácil. Con tal de que no te chapes, que no te cojan. Después de todo esto, es natural que un chico joven como tú coquetee a una mujer atractiva. Qué fácil Satanás le plantea la solución a las personas para que caigan, ¿verdad? Él está ahí siempre susurrando a nuestros oídos y nos trae esa palabra dulce a nuestra vida. ¿Ah? Por eso hay que estar conectado con Dios. Por eso hay que escuchar la voz de Dios y reconocer la voz del enemigo. Después, sin duda, el demonio cambiaría su enfoque. Pintaría imagen en la mente de José, imágenes perversas y seductoras. Las mismas imágenes que el diablo ha pintado en la mente de hombres y mujeres desde la caída de Adán y Eva. Si tú crees que una vez que hayas resistido a la tentación, esta desaparecerá para siempre, más te vale que abra los ojos a decir verdad. Cuando piensas así, te conviertes en el blanco perfecto para los demonios. Tenemos que estar bien atentos y abiertos nuestros ojos y entendamos que Satanás va a estar constantemente trayendo tentaciones a vuestra vida para que nosotros caigamos. Cuando nosotros salgamos de este lugar, nosotros a través de esta palabra decimos y reflexionamos, ¿no? Yo voy a ser una mujer, un hombre respetable, voy a ser una persona con éxito, una dama, ¿verdad?, devota para Dios. Y cuando tú te prometes en tu vida como joven a decir esta palabra, ahí es más cuando el diablo te quiere atacar, porque tú te has proponido hacer la diferencia de no contaminarte. Tú como joven decides a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, no importando los deseos pecaminosos que lleguen a nuestra vida. Satanás siempre va a querer destruirnos, atacarnos, porque a Satanás no le gusta que tú camines con Dios. Él te ve caminar con Dios y va a hacerte piedra de tropiezo para que tú caigas y te apartes de Dios. Por eso, que no te sorprenda que la esposa de Potifar fuera tras José con tanta vehemencia. José era un buen partido. Si lo agarraba, había conquistado
quitado algo valioso, porque José no era cualquier cosa. Pero Josué no se dejaría vencer. José no se dejaría vencer. Santiago 1, 13 al 14 dice que nadie al ser tentado diga, es que Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propias malos deseos lo arrastran y seducen. Usted mismo es el culpable de ser arrastrado por los deseos pecaminosos de este mundo, de esta tierra. Es usted mismo el que determina pecar contra Dios. No es Dios. No es que Dios no me habla, no es que Dios no me dice, no es que Dios no me escucha. Es que tú conoces la palabra y tú sabes lo que debes de hacer con tu vida. Tú sabes que tienes que obedecerla, lo que está ahí en ella escrito. Amén. El encanto de la lujuria sensual es como un imán. Todos saben lo que es un imán, ¿verdad? Que atrae a dos fuerzas, uno hacia el otro, que son el deseo interno y la carnada externa. En realidad, si vives en este mundo, no podrás escapar la carnada. Y aun cuando lograras aislarte del mundo real, tu mente no te dejará escapar la carnada externa. Pero recuerda que no hay pecado en la carnada. No hay pecado en la carnada. El pecado está en la mordida. Cuando muerdes la carnada, ahí es que está el pecado. Gloria. Santo. Cuando decides morder esa tentación, cuando decides morder esa carnada que es infestada. Y el cuarto punto importante, el tercer punto importante de esta historia es cuando la santidad brilla en José. En Génesis 39, del 11 al 20 dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asedió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Ay, qué mujer más perversa esta. No se daba por vencida. Me imagino todo lo que tuvo que estar sufriendo José. Ay, Padre. Duerme conmigo. Entonces él tuvo que dejar su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 18, dice: huyan de las fornicaciones. Cuando el Nuevo Testamento habla del tema de la tentación sexual, nos da una sola orden: corre. La Biblia no nos dice que razonemos con ella o que la pensemos cuidadosamente, ni tampoco nos dice que recibiremos versículos de la Biblia. Nos dice que huyamos, que corramos. No puedes sucumbir a la moralidad si estás corriendo de ella. Hay que correr por tu vida. Tienes que salir de esa condición. Si tienes que saltar y moverte de tu vida, hazlo, pero sal. Si tratas de reaccionar con la lujuria o perder el tiempo con pensamientos sexuales, terminarías cediendo. No puedes ganar. Por eso el Espíritu Santo nos dice: corra, corra. Y eso fue lo que exactamente hizo José. José cogió. Santo, aleluya. José dijo, como dice mi país: pata, ¿para qué te quiero? Así que corre por tu vida, sal de ahí.
se queda ahí parada, se quedó despechada, se quedó con la cara rechazada una vez más. Se quedó con el manto de José en sus manos. Y ella, la viejita, no estaba contenta. ¿Sabe por qué no estaba contenta? Porque no lo puso poseer, no pudo poseerlo, no pudo agarrarlo, no pudo dominarlo. Y cuando ella se vio despechada, ella gritó: ¡violación! ¡Violación! Un famoso dijo estas palabras: el infierno no tiene furia más grande que la de una mujer despechada. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, 14, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mira qué mentirosa era. Mira qué tramposa era. Se hizo justificar. Como se vio decepcionada, entonces quería mandar a la guillotina a José. Estaba todo fríamente calculado, como dice Shakespeare. Todo planificado, pero la mujercita no se salió con la suya, porque ella no estaba relacionándose con cualquier hombre. Ese hombre era un hombre de Dios, un hombre que respetaba, un hombre que sabía estar en su posición. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: yo me imagino a esta mujer bien dramática, allá a tirar en la cama. ¡Ay, me quería violar! ¡Ay, si no fuera porque yo me quería ayuda, me da auxilio! ¡Ay, padre! Y ella puso así la ropa de José hasta que vino a su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos traíste vino a mí para deshonrarme. Ay, Dios mío. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se enfureció en su furor. El hombre se enojó. ¿Qué hombre no se va a enojar con estas palabras tan comprometedoras? Se enojó. Pero una cosa que tenía Potifar es que tenía juicio cabal, que no se precipitó a la versión de la mujer, porque él sabía que Dios estaba con José. Él sabía que su casa había sido bendecida por José, y él sabía la fidelidad de José, y él sabía que José no era cualquier cosa, y que por algo él lo dejó a cargo de su casa, y él decidió mejor esperar. Y dice la palabra en el versículo 20: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y
fue para la vida de José. José había sido arrancado de su casa a los 17 años de edad. Luego fue llevado a Egipto. Y en la vida de José vivía una cosa tras la otra. Y sin embargo, José sabía que Dios estaba con él. Eso era lo increíble en la vida de José. Que no importando las situaciones tan difíciles y dolorosas que José estaba atravesando, él sabía y estaba seguro de que Dios estaba con él. Amén. Si nosotros nos enfrentamos a situaciones en nuestra vida, situaciones dolorosas, situaciones que muchas veces nos derrumban, nosotros tenemos que siempre confiar en el Señor, poner nuestra confianza plena en Él, y que pueda decir, aunque yo esté pasando en este momento esta situación difícil, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a sacar de esta prueba. Yo sé que Dios me va a sacar de este dolor. Yo sé que voy a salir victorioso de la situación que yo me encuentro. No puedes derrumbarte. No puedes detenerte. Tienes que escuchar la voz de Dios, porque hay propósito. Así como José tenía propósito, tú también tienes propósito en Dios, y el diablo no quiere que esos propósitos en tu vida se cumplan. Por eso entran las estrategias infernales para hacerte caer, para hacerte apartar de los caminos del Señor, pero tú no puedes escuchar la voz negativa de Satanás, sino que tienes que concentrar en lo que Dios te prometió, en lo que Dios dijo para tu vida. En los momentos más difíciles de mi vida, en los cuales yo he atravesado, pensando que ya no hay más solución, que tal vez todo había terminado, es cuando yo me rendía delante de sus pies y le decía: Señor, ayúdame, Dios, ayúdame, no permita que esta prueba, que esta situación me destruya, ayúdame a confiar en ti, auméntame mi fe, ayúdame, Señor amado, a entender que todo obra para bien aquellos que aman a Dios. Tenemos que ser como José. Y José es el mejor ejemplo para nuestra vida, porque si leemos su trayectoria, podemos ver lo mucho que él sufrió, lo mucho que él padeció, que a él no se le fue fácil, pero no quitó la mirada de su Dios. Que resista a la tentación y te premie, te diga: oh, vamos Luis, qué bueno, cediste a la tentación y te premie, oh, un aplauso, qué bien, lo hiciste. Eso está muy fácil, eso es una cosa, ¿verdad? Pero que resistas y que te castiguen por eso es otra cosa. Él resistió a la tentación, pero también fueron injustos con él, porque él no haciendo el mal, lo metieron a la cárcel. Él haciendo el bien, fue a la cárcel. ¿Y tú no crees que en ese momento, cuando José estaba en la cárcel, él tal vez podía cuestionarle a Dios y decirle: Dios, fíjate, esta mujer me vino a seducir a mí. Esta mujer quería que yo cayera. Sin embargo, Dios, porque te amo, porque conozco de ti, porque tengo esa relación contigo y porque sé, Dios, que tú eres agradable a tus ojos, ahora mira donde yo me encuentro, por querer hacer el bien y no el mal.
Pero José no tomó esa actitud. En la Biblia nosotros no podemos ver ni tan siquiera una queja de José. Que yo sepa, leído la historia, no he oído ni tan siquiera una queja de José. Y él podía haberse quejado. Y a veces nosotros, cuando nos llegan los momentos difíciles, las tentaciones, que muchos lloramos, empezamos, ¿y por qué yo? Y pues comenzamos a cuestionar a Dios. Y le formamos a Dios un berrinche. Y si pudiéramos entender que nuestro Dios es soberano y que tiene todo el control, dejaríamos de quejarnos tanto y poner nuestra confianza plenamente en Él. José sabía que ya sea en la prosperidad o en la adversidad, José jamás dudaría de Dios. Las escrituras nos dicen que Potifar se pone furioso y que inmediatamente lo hace encerrar. En ciertas circunstancias, ¿verdad?, en la vida que vivimos, normal, un hombre acusado de dichas acciones en la cultura egipcia hubiera sido ejecutado al toque. Con mayor razón si se trataba de la esposa de Potifar, ya que él era el jefe de los verdugos. El jefe de los verdugos era cuando el rey decía, mira, como le pasó a Juan el Bautista, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Y ese guardia, ese jefe de los verdugos, era el que llevaba la guillotina y mataba al hombre. Y Potifar tenía la potestad de haberle quitado la vida a José, pero Dios estaba con José. Gloria a Dios. Una simple orden significaría la cabeza de José inmediatamente después de Potifar haber escuchado estas palabras de la esposa. ¿Por qué entonces tendría Potifar misericordia de José? Obviamente por las escrituras nosotros sabemos que la mano de Dios estaba protegiendo a José y que Dios tenía un plan muy especial para su vida. Pero del punto de vista, Potifar probablemente sospechaba que su esposa estaba mintiendo. Capaz su furia estaba dirigida más a ella que el mismo José. Después de todo, para no quedar mal, ahora tenía que tomar medidas contra el hombre que le había dado tanto éxito. Y considerando el puesto tan importante que tenía Potifar en Egipto, no le quedaba otra alternativa. Tenía que Potifar hacer algo. Así que opta por dejar a José que viva, pero en la cárcel. Finalmente vimos la integridad que triunfa sobre José. Vimos que la tentación ataca a José. Gloria a Dios. Y la santidad brilla en la vida de José. Y vamos para la última. La última de las razones del capítulo 39 de Génesis en la vida de José. Cuando la injusticia hiere. Génesis 29, del 21 al 23 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En el 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria a Dios. Jehová lo prosperaba. Amén. Cuando tú sales de una situación difícil de tu vida y tú te mantienes fiel a Dios creyendo
Cuando se lo ponemos en las manos de Dios, Él nos va a recompensar. Él nos va a prosperar. Él nos va a bendecir. Nuevamente podemos notar esta frase de nuevo. El Señor estaba con José. La mano de Dios estaba sobre él. Pero la relación entre Dios y José era recíproca. También vemos a un José obediente a su Dios. En vez de molestarse, como dije al principio, y amargarse por todo lo que estaba pasando, él seguía sirviendo a Dios en todo. Y como resultado, prosperaba aún dentro de la cárcel. Cuando Dios permite que pases por una prueba fuerte, por tu obediencia a Él, hasta la cárcel se convierte en un lugar más benéfico del mundo, porque Dios siempre va contigo. Y Josué sabía esta verdad. Él no reniega contra Dios, no se pone rebelde, él no llora por lo que le estaba pasando, porque todo lo que le pasaba a José, todo mal que le acontecía a José, luego se convertiría para él en su vida. Hay un hombre que se llama Mateo Luchón. Él dice: he aprendido a apreciar la oscuridad del dolor, porque es ahí donde puedo ver el rostro de Dios brillar. Cuando Pedro fue encarcelado por el rey Herodes, el libro de los Hechos, capítulo 12:7 dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esta es la manera como Dios obra en tu hora más difícil. El camino sobre las olas, tal como lo hace con José, también Dios lo hace contigo. Él envía a tu ángel para fortalecerte. Él envía a su ángel para socorrerte. Él envía a su ángel para ayudarte. Amén. Vemos muchos hombres en la Biblia que pasaron por momentos difíciles y ellos aprendieron a confiar en Dios. Ellos vieron la mano de Dios poderosa sobre la vida de cada uno de ellos. Vemos a Esther, que cuando ya había determinado el andamio para ejecutar a Mardoqueo, sucede que el rey no podía dormir. Se le pegó el insomnio porque así Dios lo permitió. Y como resultado, a causa de que no podía dormir, los judíos fueron salvados de ser exterminados. A lo mejor tú tengas que pasar por lo peor antes de que seas liberada, pero tú serías liberada en las manos de Dios. Él traería liberación sobre tu vida. En esta historia tan hermosa de José, vemos cómo Dios obra. Número uno, por medio de otro prisionero, luego por medio de un sueño, y finalmente vemos cómo Dios lo asciende, lo saca de la cárcel y lo pone en el primer ministro de Egipto. Y el tiempo que José pasa en la cárcel es lo que le da fuerza y firmeza para ser el primer ministro. En el momento de tu prueba, no desperdicie el tiempo en el cual estás siendo procesada. Acércate al Señor y deja que Él guíe tus pasos, que Él sane tus heridas, que Él venga esas heridas por las cuales estás atravesando en este momento. Dios te ama a pesar de lo que puedas haber hecho, y el plan para Dios sobre la humanidad es rescatarlo del hoyo en que el hombre se encuentra. Porque dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. El plan de Dios fue enviar a su Hijo unigénito
alcanzar y tener. Y esa eternidad se encuentra en Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, el día que partas de esta tierra, morirás en una eternidad para sufrimiento y no una eternidad para estar al lado junto con Dios. La palabra es clara y la palabra todo el tiempo nos instruye, nos redarguye, nos habla, nos llama la atención para que estemos prestos a lo que Dios haga en nuestra vida, porque Él quiere salvarte. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere que algún día estemos la eternidad con Él allá arriba en los cielos. No caigamos más en la trampa del enemigo. No caigamos más en los deseos pecaminosos que llegan diariamente a nuestras vidas, porque somos humanos, estamos en esta carne. Pero podemos resistir la tentación, podemos rechazar el pecado. Mantengámonos siempre firmes buscando a Dios, porque los tiempos difíciles se acercan y Cristo está a la puerta. Obedezcamos su palabra y seamos como José, que a pesar de los sufrimientos y las circunstancias, José siendo un joven, pudo serle fiel a Dios, decir no a la tentación, no al pecado, porque José sí amaba a Dios. Y si tú amas a Dios y has tenido una relación y una intimidad con Dios, tú vas a aborrecer el pecado y amarás los decretos de Dios, lo que están escritos aquí en su palabra, porque la palabra de Dios da vida y es vida eterna. Esta vida es pasajera y hoy podemos estar aquí, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Muchos le huyen al COVID, muchos le huyen al COVID, y puede ser normal porque estamos en este mundo y somos humanos, pero el que tiene la confianza puesta en Dios, no hay terror nocturno, ni saeta que muere de día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad que nos pueda destruir. Porque nuestra confianza está puesta en Dios. ¿De qué tenemos que cuidarnos? Sí, cuidémonos. Pero no permita que el miedo te paralice. No permita que el miedo te deje de desconfiar en Dios. Mantengámonos sobre todas las cosas en esta vida confiando plenamente en Dios, porque ahora está esta plaga, y si Cristo no viene, la vida de aquí en adelante no va a ser fácil para cada uno de nosotros. Y lo único que como iglesia nos resta decir es, como dice en el libro de Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ven, que tu iglesia te espera. Ya no queremos ya estar más en este mundo, ya no queremos sufrir. Santo. Es mejor estar al lado de Dios que estar aquí en la tierra sufriendo. Es mejor gozar de la presencia de Dios que vivir una vida marcada y sufriente aquí en la tierra. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Amén. Si hay alguien que desea la oración, puede pasar. Si hay alguno que quiera aceptar al Señor como su Salvador, no tenga el temor de aceptarlo. El Señor te va a recibir con brazos abiertos, porque Él te ama. Él te ama y Él quiere ayudarte. Dime Jesús, aleluya. Si hay alguien que necesita la oración, también el altar se abre y podemos orar por ti. Acuérdense que Dios siempre está dispuesto a ayudar. Él siempre está dispuesto a extender su mano sobre vuestra vida. Pero Jesús, aleluya. Mi alma te bendice. Mi alma te bendice, Dios. Eva. Jesús, aleluya, gloria a Dios. Santo, aleluya. Jesús, aleluya, mi alma te bendice, Padre. Gloria a Dios.
Si el Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo, si el Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento, si el Espíritu de Dios me levanta, si el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz, si el Espíritu de Dios me llena, si el Espíritu de Dios me levanta, si el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz, si el Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo, si el Espíritu de Dios está aquí y yo lo Marta le dijo a Jesús,